Hola amigos, hoy en Motorcat toca prueba definitiva de híbridos enchufables. Se la vamos a aplicar a este vehículo que tengo aquí detrás, que es el Renault Captur con tecnología E-Tech, que es la tecnología híbrida enchufable de Renault. Vamos a ver qué resultado conseguimos, vamos a verlo. Una vez más ponemos marcador a cero, como veis ahí, para hacer este primer trayecto en modo totalmente eléctrico. Como veis tenemos tres modos de conducción, Pure, Sport y MySense. El Pure sería el 100% eléctrico. Luego tenemos el MySense, que sería el híbrido que le da prioridad a la parte eléctrica, y en el Sport pues optimiza parte eléctrica y parte térmica para que den el mayor rendimiento. Cuando llevamos recorridos apenas unos pocos kilómetros, se nos cambió del modo Pure, que es el modo 100% eléctrico, al modo MySense, que sería el híbrido. Estuvimos intentándolo y bueno, no habíamos recorrido ni un kilómetro aproximadamente, y a partir de ahí ya nos habilitó el modo Pure. Entendemos que es por sobre todo por el tema de la temperatura de la batería o algún tipo de cuestión similar. A partir de ese momento ya pudimos circular con el modo Pure, que es el que nosotros tendríamos que haber circulado en todo momento. Luego al final vemos si le ponemos algún tipo de penalización y veremos también si se repite, ¿no? Porque esto es lo que más nos preocupa ahora, que se repitiese ese comportamiento a lo largo de este primer trayecto, que sabéis que es en modo 100% eléctrico. Como sabéis, en nuestra prueba definitiva para vehículos híbridos enchufables siempre tratamos de que sea lo más parecido a trayectos reales que podamos tener en nuestra vida cotidiana. Y en este sentido entendemos que un trayecto que vayamos a realizar en modo totalmente eléctrico pues va a ser principalmente urbano, y además lo vamos a realizar a una velocidad no superior a 80 km por hora como norma general, puesto que sería el uso más razonable de un trayecto en modo totalmente eléctrico con un vehículo híbrido enchufable como por ejemplo pueda ser este Renault Captur. Os admito que durante los primeros kilómetros, cuando hemos visto que se ha puesto en funcionamiento el motor térmico, nos ha dado la impresión de que no íbamos a poder terminar este primer trayecto en modo 100% eléctrico, porque hemos pensado que el vehículo iba a estar constantemente encendiendo el motor térmico, pero realmente la verdad es que para nuestra sorpresa y además para nuestro agrado no ha ocurrido así. El motor térmico nos ha vuelto a encender y hemos podido continuar sin ningún problema. Y cuando llevamos recorridos ya más de 55 kilómetros en esta super prueba definitiva de vehículos híbridos enchufables en este Renault Captur con tecnología E-Tech híbrida enchufable, quiero aprovechar para recordaros que tenéis disponible esa web oficial, ya sabéis, la web oficial del canal, motorcat.com, donde podemos ayudaros a conseguir la mejor oferta para ese vehículo 100% eléctrico o híbrido enchufable que estás buscando. Por otro lado, también os quiero invitar una vez más a que si sois usuarios de otras redes sociales como Twitter, Facebook, Instagram o TikTok, que nos sigáis en las diferentes redes sociales en las que uséis habitualmente. En todas ellas nos podéis encontrar con el mismo nombre que tenemos en este canal, Motorcat Eléctrico, y nos podéis seguir donde tendréis pues contenido específico adaptado a cada una de esas redes sociales. Bueno, pues ya hemos visto lo que ha dado de sí este primer trayecto en modo totalmente eléctrico. Hay que hacer algunas aclaraciones, algunas anotaciones. Hemos realizado casi 60 kilómetros prácticamente en modo totalmente eléctrico, pero sí que es verdad que cuando llevamos recorrido los primeros kilómetros, muy poquitos kilómetros, ha habido un momento que se ha encendido el motor térmico y bueno, ahí pues no sé, si lo queremos penalizar, le podemos penalizar con 1 kilómetro, algo así. Entendemos que es porque el vehículo estaba frío, quizá a lo mejor por la temperatura exterior. Puede que haya, pues bueno, como os decía, que haya encendido el motor térmico durante muy poco tiempo, ¿eh? No creo que hayan pasado 1 kilómetro, ¿vale? Lo hemos estado mirando y no nos dejaba ponerlo en modo Pure, que sería el modo 100% eléctrico. Y entonces, claro, ahí, bueno, pues lo que digo, si queremos penalizarlo, hemos hecho unos 60-61 kilómetros aproximadamente. Si le queremos quitar alguno, bueno, estaríamos entre unos 59-60 kilómetros, que bueno, no está nada mal, ¿no? En cualquier caso. Luego sí que es verdad que no ha habido ningún problema más, no se ha vuelto a encender el motor térmico. De hecho, nosotros teníamos la idea de que, como se había encendido, nos daba un poco de miedo. Digo, no vamos a poder hacer la prueba en condiciones porque a lo mejor el funcionamiento de este vehículo es así. Es decir, que puntualmente se va a encender el motor térmico y no es así.
Desde ese momento que hemos visto antes no se ha vuelto a encender. De hecho, bueno, la media que ha salido al final, he podido ver que no sé si eran 0,2 litros a los 100 porque estaba tomando esa pequeña entrada del motor térmico y estaba haciendo la media con todo lo que hemos hecho en la parte eléctrica. Y al final, bueno, como os digo, esto no es nada, es algo puntual, no se puede considerar lo que, si queremos penalizarle con lo que os digo, con 1 kilómetro 2 le podíamos hacer, pero no creo ni siquiera que hayamos recorrido 2 kilómetros. Entonces nada, esto es lo que ha dado de sí en modo totalmente eléctrico. Ahora vamos a ver, ya vamos a volver a cargar la batería y vamos a ver con la batería llena y en modo híbrido, utilizando los diferentes modos de conducción, pero ya sabiendo que va a entrar en funcionamiento el motor de gasolina constantemente o de forma puntual, pues vamos a ver qué consumo conseguimos en el siguiente trayecto. Ponemos una vez más cuenta kilómetros parcial a cero. Como veis, estamos en modo MySense. Apagamos el eSafe porque lo que queremos es ver cómo se comporta el vehículo sin que haya ningún tipo de prioridad por la parte eléctrica o la térmica. Queremos ver cómo reacciona el coche y en ese caso lo que hemos hecho es dejarlo, como veis, en el modo híbrido, que sería, ¿no?, por defecto, que sería el MySense, el modo por defecto. En este caso, el vehículo le da prioridad a la parte eléctrica, como hemos visto antes, y luego, cuando se le termina la parte eléctrica, utiliza la parte térmica. Hemos visto que a lo largo de las diferentes pruebas que hemos realizado en esta super prueba de vehículos híbridos enchufables, a la prueba definitiva que hacemos a los vehículos híbridos enchufables, nunca hay dos tecnologías que se comporten de la misma manera. Hemos visto las del grupo PSA que se comportaban de una manera, las de Mercedes se comportaba de otro, etcétera. En el caso de Renault no podía ser menos, se comporta de una manera también distinta. Os cuento cómo funciona este vehículo. Funciona por ciclos. Tenemos un ciclo de utilización de la energía que tenemos en la batería almacenada y luego a continuación lo que se continúa con un ciclo de carga. El motor térmico se utiliza más como generador y va cargando esa batería. Una vez que ha cargado la batería lo suficiente, vuelve a utilizar la energía que tiene en la batería. Esto puede parecer algo normal y algo natural, pero no siempre es así en todos los vehículos. Ya hemos probado otros vehículos híbridos enchufables que no funcionan así. Reservan una cantidad muy pequeña o directamente funcionan en modo prácticamente solamente con el motor térmico, cuando ya no tenemos nada de batería, y van alternando, ¿no? Le dan prioridad primero a la parte térmica y van reservando una gran cantidad de batería. Entonces, como veis, cada tecnología funciona de una manera. Y en el caso de este Renault, como decimos e insistimos, funciona por ciclos. Entonces, si nos pilla en el ciclo en el que está utilizando la parte térmica como generador, es normal que el consumo se vaya a incrementar. Si nos pilla en el momento en el que el vehículo está utilizando la parte eléctrica, es decir, está utilizando la batería que se ha cargado, ¿no?, a través del motor térmico como generador, pues tendremos un consumo mucho mejor, claro, porque estaremos prácticamente pues unos cuantos kilómetros que no estamos utilizando el motor térmico y por lo tanto pues no estamos gastando nada de energía. Se ve perfectamente en el gráfico, como podéis observar aquí. Veis que tenemos un ciclo, en la parte amarilla, las partes naranjas, que son las de arriba, donde se está utilizando el motor térmico, y en la parte de abajo veis la parte verde, que es la que se está utilizando el motor eléctrico. Entonces, se ve claramente cómo hay ciclos de carga con otros ciclos de uso de esa energía. Como veis ahí, lo podéis observar perfectamente. Por eso esa parte azul que estáis viendo ahí ahora mismo es cuando se está cargando la batería. Veis que sube la parte naranja, que es la parte térmica, y la parte azul, que sería el equivalente a la regeneración, pero en este caso no es regeneración, sino que es carga de la batería a través del generador, del motor térmico, y por eso lo veis esa parte en azul. Este funcionamiento por ciclos se ve perfectamente cuando hacemos un viaje largo. En un viaje corto es muy difícil de poder ver ese tipo de comportamiento, puesto que no sabemos en qué momento nos ha pillado. A lo mejor nos pilla con la batería cargada y está pues en los primeros kilómetros, los primeros 50 o 60 kilómetros no lo vamos a notar, pero cuando llevamos 100 kilómetros o más de 100 kilómetros, ahí se nota perfectamente que funciona de este modo. Bueno amigos, pues fin del segundo trayecto en modo híbrido con batería. Y bueno, la batería hemos ido intentando que nos durara lo máximo posible. Hemos jugado con los diferentes modos de conducción, tenemos 3 modos de conducción.
el Pure, el Sport y el MySense. A ver, podemos pensar que el Sport nos da más potencia y nos da mayor consumo, pero no tiene por qué ser así. En el Sport lo bueno que tiene es que está continuamente mezclando la parte eléctrica con la térmica, de tal manera que, bueno, si queremos eso, pues nos tenemos que ir a ese modo de conducción. Si queremos el Pure y está disponible porque tenemos batería, pues sería en modo eléctrico. Y si queremos el MySense, ahí lo que hace es un poco una mezcla de ambos, pero sobre todo le da prioridad a la parte eléctrica, con lo cual hay que tenerlo en cuenta. Entonces hemos jugado con los modos, el resultado es el que habéis visto, Y, bueno, quizá podía ser un poquito mejor, pero es lo que hay, es el resultado que hemos conseguido. A partir de ahora lo que vamos a hacer es, vamos a dar la vuelta, ya no tenemos nada de batería. A ver, no tenemos nada de batería, nos ha reservado una parte de la batería que no nos ha permitido gastar, que quizá ese sea el motivo por el cual no hemos conseguido un mejor resultado en esta prueba de 100 kilómetros. Si nos hubiese permitido gastar la batería al 100%, pues hubiéramos podido arrancar un consumo quizá un poquito más bajo. Ese es el pequeño inconveniente que hemos visto también. Ahora ya partimos de ese pequeño porcentaje de batería que tenemos, que es el que reserva el vehículo, y vamos a hacer la vuelta ya pues en modo, como os decía, en modo híbrido, y vamos a ver qué consumo tenemos cuando ya no tenemos batería, entre comillas, porque ya os digo que todavía tenemos una pequeña cantidad. Vamos a ver qué consumo tenemos en este viaje de vuelta. Ponemos parcial a 0 por última vez y en este caso ya tenemos pues el último trayecto. Vamos a realizarlo sin haber cargado la batería. Como veis ahí diréis, bueno, pero tienes batería, hemos visto ahí un cuarto. Sí, es porque, como os comentaba antes, el vehículo funciona por ciclos y hemos pillado pues, en un momento en el que tenía un 25%. Ha coincidido así, podía haber coincidido de otra manera, pero en este caso ya os digo, tenía un cuarto de batería, que más o menos es lo que va a mantener. Mantiene aproximadamente a lo mejor hasta un 15 o por ahí, y cuando se baja de ese 15% lo llega a subir más. Incluso lo hemos llegado a ver prácticamente casi a la mitad, lo llega a cargar casi hasta el 50%. Entonces hace que el motor térmico esté funcionando más como un generador que realmente como un motor térmico al uso. Viendo las características técnicas de la parte térmica, una vez que hemos probado el vehículo en una prueba como esta, nos damos cuenta rápidamente de cuál es el significado de todo. Vemos cómo encajan todas las piezas. Tiene un motor térmico que rinde 91 caballos de potencia, es un 1600 centímetros cúbicos, nos llega de hecho, con inyección indirecta, y no tiene tampoco turbo, es decir, es un motor atmosférico, de tal manera que, si os fijáis, es un vehículo que no tiene, en la parte térmica no tiene un motor muy evolucionado, muy sofisticado. Se ha intentado buscar más, pues algo más básico, algo más modesto, que haga más las veces pues de generador de energía, más que realmente un motor para empujar el vehículo y para impulsarlo y para moverlo, ¿no? Entonces, cuando lo pruebas te das cuenta de precisamente eso, ¿no? Te das cuenta de que el motor está funcionando más como un generador que como un motor al uso para impulsar el vehículo. Si otros vehículos híbridos enchufables encajaban perfectamente en el esquema planteado para esta prueba definitiva de vehículos híbridos enchufables, diferenciar entre vehículo con la batería cargada y circulando en modo totalmente eléctrico, vehículo con la batería cargada y funcionando en modo híbrido, y por otro lado vehículo en modo híbrido y circulando con la batería ya descargada, tenían comportamientos distintos. En el caso de este Renault Captur no podemos decir que haya una diferencia muy marcada. Realmente tenemos dos tipos de funcionamiento. Tenemos un funcionamiento que sería en modo totalmente eléctrico, que lo hemos visto al principio, y luego tendríamos un modo híbrido que realmente no diferencia mucho entre llevar la batería cargada o no llevarla cargada, porque al fin y al cabo, como tiene esa predisposición a estar constantemente y de forma cíclica cargando la batería, dependiendo del momento en el que le pillemos, puede ser que el hecho de que tengamos la batería cargada no nos sirva de mucho, porque los primeros kilómetros se van a hacer rápido. Si circulamos a una velocidad de 120 km por hora, como ha sido en el caso de la prueba, como hacemos siempre, ¿no? Que en esta prueba definitiva realmente no nos sirve de mucho el que tengamos pues esa parte eléctrica,
porque se consume bastante rápido y entonces pues no podemos diferenciar entre esos tres estadios, ¿no? Tenemos dos realmente, o vamos en 100% eléctrico o vamos en modo híbrido y de esa forma cíclica que hemos comentado anteriormente. Una vez más insistimos en la idea de que cada tecnología híbrida enchufable que hemos probado en el canal tiene pues una forma de funcionar totalmente distinta de las demás. Está claro que en la esencia es la misma, es combinar un motor térmico, bien sea diésel, que hemos visto ya, o gasolina, y una parte eléctrica, pero en la forma en la que se combinan y la forma en la que entran en funcionamiento cada uno de los motores es distinta en cada caso, y ahí ya tenéis que ver vosotros cuál es la que más os puede llegar a interesar, no solamente a nivel del resultado, sino a nivel del funcionamiento, con cuál de ellas os sentiríais más cómodos vosotros. En cualquier caso, nosotros no os vamos a decir, porque no se trata de decir aquí qué es mejor o qué es peor, sino que simplemente nosotros os enseñamos lo que es, os enseñamos cómo funciona, y a partir de ahí vosotros sois los que tenéis que decidir cuál es el que más os interesa en base a todo lo que habéis visto a través de nuestras pruebas. Y ese es el objetivo de estas pruebas, que lo podáis ver vosotros mismos. Bueno, pues ya hemos llegado al final de este último trayecto. Y como habéis podido ver, el funcionamiento de este Renault Captur híbrido enchufable es un poco diferente del de otros híbridos enchufables que hemos probado en el canal. Bueno, realmente es que ninguno de los que hemos probado funciona exactamente igual que el otro. Cada tecnología híbrida enchufable se implementa de una manera distinta. En este caso, el Captur lo que hace es que alterna ciclos de carga con ciclos en los que podemos circular en modo totalmente eléctrico. En los ciclos de carga, por supuesto, el consumo de combustible va a ser mayor porque, por un lado, estamos impulsando el vehículo y, por otro lado, lo que estamos haciendo es cargar la batería. Entonces, ahí podemos ver perfectamente consumos de 8 litros. Es algo totalmente normal, 7 u 8 litros. Pero, ¿qué ocurre? Que luego los alterna con la posibilidad de circular en modo totalmente eléctrico y, claro, durante ese periodo, imaginaos que podemos circular 5 kilómetros en modo eléctrico, pues en ese periodo no hemos gastado absolutamente nada de combustible, nada de gasolina. Y al hacer la media, pues la verdad es que el consumo es bastante ajustado y es bastante, pues yo diría que, bueno, eficiente, ¿no? Visto este resultado, puede llegar a ser fácil pensar que no hay mucha diferencia entre llevarlo en modo híbrido con batería o llevarlo en modo híbrido sin batería. Y realmente no es tanto así. Es decir, sí que es verdad que no hay tantísima diferencia, pero hay una diferencia. En el primer trayecto había muchísimo más viento, algo que no nos ha ocurrido en el viaje de vuelta, cuando veníamos ya sin batería. Y luego, por otro lado, en el viaje de vuelta hay un tramo, de aproximadamente unos 30-35 kilómetros que que debemos hacer a 100 kilómetros por hora como máximo porque la vía no nos permite superar esa velocidad. En cambio, el trayecto de ida era de 120 kilómetros por hora constantes durante todo ese trayecto. Y por lo tanto, pues es normal que el consumo sea mayor. De hecho, es la principal diferencia que vais a notar. Este vehículo es un vehículo urbano y se nota desde el primer momento que cuando vamos a una velocidad superior a los 100 km por hora, el consumo se va a incrementar. A ver, tampoco de una manera tan considerable, porque fijaos que al final este consumo son 5 litros y pico. Podríamos haber llegado a lo mejor a los 6 litros y medio. Es algo totalmente normal para un vehículo en carretera yendo a 120 km por hora, un vehículo de gasolina, ojo. Pero bueno, en este caso, como veis, hemos sacado 5 y pico, en el momento que hemos aflojado un poco a 100 km por hora, porque era necesario, porque nos lo obligaba la velocidad máxima de la vía. Pero también os digo algo, es el mismo circuito que utilizamos para todos los vehículos híbridos enchufables, hay que tenerlo en cuenta. Entonces, nada, estas serían las principales peculiaridades que hemos tenido durante este trayecto. Y ya hemos podido ver que no hay dos tecnologías híbridas enchufables iguales. De hecho, pues esta que nos hemos encontrado en este Captur E-Tech es diferente de otras que hemos probado en el canal. Y bueno, ahí también la gracia de cada uno a la hora de pues implementar esa tecnología para que sea más o menos eficiente, dependiendo de qué circunstancias nos vayamos a encontrar. Entonces nada, esta era la prueba, este era el vídeo que os tenía preparado para hoy. Espero que os haya gustado, como siempre. Dad like si os ha gustado. No olvidéis suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho. Por supuesto, nos veremos en futuros vídeos. Y nada, que no os olvidéis que tenemos un montón de novedades esperando para todos vosotros.